Hola, esta semana, el domingo para ser exactos, tuvimos una noticia bomba dentro del sector telecomunicaciones, un terremoto. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con Telefónica? Es algo de lo que todos están hablando, hay muchas opiniones, pero hay una cosa que sí es cierta y que es importante para entender lo que está pasando con Telefónica. Bueno, lo primero para los usuarios, tranquilidad, porque el servicio continúa, digamos, ¿no? O sea, no es que se va a interrumpir el servicio ahorita de un día a otro, ¿no? Pero sí es importante entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Telefónica del Perú es una empresa de capital español que vino en el año 94 y cuando vino pagó 2.000 millones de dólares por hacerse de las compañías nacionales. Eso fue el proceso de privatización. Habían compañías nacionales de teléfono y se convirtieron en compañía privada. Una empresa española vino y invirtió. Al principio era un monopolio de telefonía fija. Después se empezó a desarrollar el internet móvil y bueno, primero la telefonía móvil y luego el internet móvil, ¿no? Ambas tecnologías democratizaron mucho el acceso, llegó la competencia y entonces la telefonía fija pasó a un segundo plano y el negocio se centró en la telefonía móvil y en el internet. Desde que eso ocurrió, el mercado cambió. Habían más jugadores, había más competencia, ya no era el monopolio de la década de los 90 y se fueron dando desafíos para la empresa de telecomunicaciones de capital español. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que ahora se ha vendido por $1.000.000? Teniendo en cuenta que entraron por 2.000, se vende por 1.000.000, eso lo podríamos considerar casi como un fracaso. Pero para los españoles en este momento, ese $1.000.000 es casi un triunfo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que ha pasado con Telefónica. Hay dos grandes problemas que ha venido enfrentando Telefónica en los últimos años. Un primer gran problema es el tema de la competencia, pero no habría sido tan grave todo si solo hubiera sido el tema de que tenían más competencia y que tenían que mejorar la calidad del servicio y que tenían que mejorar la atención al cliente porque tenían más competencia. Eso es un tema. Pero el otro gran tema es el tema de los procesos judiciales que tenía Telefónica con la SUNAT. Empecemos por este segundo, que es el pez más gordo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Telefónica no estaba de acuerdo con los impuestos que le estaba queriendo cobrar la SUNAT un determinado año, 99, 2000, 2001, en fin. No estaba de acuerdo con lo que le estaba cobrando la SUNAT y entonces dijo, no, yo no estoy de acuerdo, el impuesto no es X, como dices tú, sino yo digo que es Y. Entonces, SUNAT decía es X, Telefónica decía es Y, entonces entraron en una controversia judicial. Cada uno tenía sus razones, cada uno defendía sus argumentos y entonces uno decía una cosa, el otro decía otra. Entonces entraron en una serie de procesos, litigios. Primero son en la vía administrativa, en la SUNAT. Como no ganaban, apelaban, se fueron al Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial hay 3 instancias, primera, segunda y tercera. Finalmente hasta te vas hasta la Suprema y después ya solo queda el Tribunal Constitucional, digamos. O sea, agotaron todas las instancias posibles y siguieron apelando y siguieron apelando y siguieron apelando. Entonces, ¿por qué? Porque no les daban la razón. Entonces ganaban una a uno, ganaban uno a otro, en fin. Fueron varios procesos. En ese interín, ¿se acuerdan cuando salían las noticias que decían hace años, no? SUNAT exige como 5.000 millones de soles a Telefónica. SUNAT exige. Bueno, eso era. Lo que pasa es que pasan los años y lo que tú tenías en disputa sobre cuánto debías pagar de impuesto a la renta en un determinado año, se van sumando intereses, porque mientras iba el proceso judicial, seguían sumando intereses. ¿Qué pasó? Entonces, lo que era una deuda de X o de Y, según dependiendo cada una de las dos personas, de las dos entidades, ¿no? Digamos, SUNAT o Telefónica, lo que era X o Y se convirtió en X más 1.000 o Y más 1.000, porque eran todos los intereses más las moras, etc. Finalmente, Telefónica no ganó en última instancia. Y ese fue ya como la espada final, ¿no? Ya, no ganó. Yo no voy a opinar si tenía razón o no tenía razón el Poder Judicial, porque para eso están los jueces y están los abogados. Yo lo que te voy a decir es que no ganó. Y como no ganó, tenía que pagar.
Y eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años, que ya ellos antes en sus estados financieros ponían como previsión que si perdían el juicio iban a tener que pagar tantos millones. Si perdían el juicio tenían que pagar tantos millones. Había una previsión, porque, o sea, tú tienes que como empresa decir, puede que gane, puede que no, tengo que guardar una plata por si acaso. Bueno, perdieron. Y al haber perdido tienen que pagar la millonada, que es esta cifra que se está manejando y que sabemos todos que son miles de millones de soles, que son muchos millones de euros o muchos millones de dólares. Un montón de plata, son miles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdieron y al perder tuvieron que empezar a pagar. A esto, que esta situación, que es una pérdida, que es un montón de dinero que hay que pagar, a esto se le suma, ese es el gran deudor de Telefónica de Sunat. O sea, mejor dicho, me expreso correctamente. El gran problema de Telefónica es que tiene que pagar una enorme cantidad a la Sunat. ¿Por qué? Porque perdió los procesos judiciales. Punto. En paralelo a eso, si la empresa estuviera en una excelente situación comercial y siguiera siendo el líder del mercado y los clientes lo adoraran y no dejara de recibir menos ingresos, bueno, la cosa sería más o menos manejable. El problema es que a nivel mercado tampoco les iba bien. Han ido perdiendo participación de mercado, como se pueden ver en los distintos gráficos que ha ido proporcionando Ciptel. Han ido perdiendo participación de mercado. ¿Por qué? Porque tenían una competencia de precios feroz, tenían competencia con que te colocaban equipos los nuevos jugadores. Son 10 años de competencia en el móvil que nunca habían tenido ellos, una competencia muy fuerte. Claro, resistió la competencia de Entel y de Vitel, pero Telefónica no. Telefónica, que opera bajo la marca Movistar, ha ido perdiendo clientes. Además, es el producto, siempre es el que menos velocidad ofrece, el que más quejas de satisfacción de clientes tiene. Entonces, no lograron tener la suficiente agilidad para responder a todas las exigencias del mercado y para atender lo que el usuario estaba pidiendo. Entonces los usuarios se han ido yendo a otras empresas. Entonces han ido perdiendo participación de mercado en todas sus categorías. Ya no solo no tienen el negocio de telefonía fija, porque ese es un negocio chiquitito, sino que además han ido perdiendo participación de mercado en internet, han ido perdiendo participación de mercado en telefonía móvil, que es el principal negocio. Y también han tenido problemas en las ventas empresariales o corporativas, porque también han tenido traspiés, cosas que no les han ido bien, les prohibieron comprar al Estado, vender al Estado por un problema en una licitación, en fin. Entonces, ha venido de capa caída. Entonces, no venía bien comercialmente. Entonces, sus ingresos han ido reduciéndose. Según el gráfico que hemos podido realizar, en 10 años, ellos antes recibían 9.000 millones de soles al año de ingresos. Ahora, el último año, el 24, han recibido 6.000. O sea, 3.000 millones menos en 10 años. 3.000 millones menos de ingresos en soles. Y a eso le sumas que la pérdida se ha ido, o sea, las pérdidas, porque la operación viene en pérdida hace años. Nosotros nos matamos ya. Telefónica ya no era noticia que tenía pérdida trimestral, porque todos los reportes trimestrales tenían pérdidas. A veces mejoraba un poquito los ingresos, a veces mejoraba un poquito una categoría, otra, no, pero venía de capa caída. El problema de Telefónica era que nadie lo quería comprar, y nadie lo quería comprar porque tenía una deuda enorme con litigios judiciales tremendos con la SUNAT, ¿no? Y eso tiene años, estamos hablando de más de 15 años de pleitos con la SUNAT. En los últimos 10 años, bueno, ¿qué no hubiera dado claro hace 8 años, por ejemplo, por hacerse de la base de todos los clientes de Movistar? Hoy felices, lo hubieran comprado, hubieran pagado. ¿Pero qué? No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque sabían que tenían un litigio enorme con la SUNAT, que era un montón de plata en deuda. Entonces no te pones de acuerdo nunca en la cantidad, porque yo te compro, pero ¿cuánto te pago si tengo que además asumir todos tus gastos, todas tus deudas? Es un montón de plata. Entonces no podían ser vendidos, no había quien los comprara. Entonces, para ellos, que ahorita los haya comprado alguien, es una notición. Como decía la prensa española, es un alivio para ellos. Se zafaron de este problema. ¿Cuál problema? El problema de una operación que traía unas deudas enormes. Tan grandes eran las deudas y tan grandes han sido el último año las deudas, y tan mal venía pues la perspectiva del negocio de Telefónica. Tan mal venía que ¿qué es lo que han tenido que hacer?
han tenido que entrar a un proceso concursal. A Indecopy han solicitado, todavía no se los aceptan. Ese proceso concursal implica que los acreedores se van a sentar y van a decir, ¿cómo vamos a hacer para recuperar nuestra plata? Porque lo que nosotros recuperamos, necesitamos es recuperar nuestra plata. Lo que nos debes, lo que nos debe Telefónica, ¿no? Entonces ya tiraron la toalla, ya cuando tú entras en procesos concursales, ya acreedores, pónganse de acuerdo. ¿Quiénes son los grandes acreedores? Primero, el Estado, la SUNAT, por esta deuda millonaria, que ya sabemos cuál es. Segundo, los bonistas, porque hace un par de años, pues, Telefónica empezó a emitir bonos para poder conseguir capital, para poder seguir operando y poder seguir manteniendo todas sus operaciones, ¿no? Además de eso, tiene la deuda con su propia filial española, porque desde España fueron separando las cosas. Antes era un grupo, después dijeron, no, separamos la operación Hispanoamérica porque ya la vemos media verde. Separamos la operación Hispanoamérica, separamos la operación de fibra, separaron las operaciones. Entonces ya, ¿para qué? Porque ya se veía venir la cosa, ¿no? Entonces ellos le subcontratan, ¿no? Entonces Telefónica de Hispanoamérica subcontrata, ¿no? De la operación de Perú, Telefónica del Perú subcontrata a la operación de fibra para que, en fin, o sea, ya se veía venir la cosa verde, ¿no? Entonces ellos ya estaban separando. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? La filial, la matriz España, que es una empresa, le presta a la otra empresa, que es la empresa, en este caso Telefónica, pero le presta plata. Esa plata que le ha prestado se le tiene que devolver también, es un acreedor más. Entonces, Telefónica está atorada en deudas. Por eso ha hecho el proceso concursal. Pero era bien difícil que alguien lo comprara. ¿Quién te compra teniendo tantas deudas? Porque estamos hablando de deudas millonarias. ¿Quién te compra con tantas deudas? Nadie. El único que los podía comprar, porque ningún otro operador, habían algunos interesados, todo, pero hay que ver la cantidad. El único que realmente entró y dijo, ya, yo lo compro, es el que lo ha comprado ahorita, que es Integratec, que es una empresa, que es el tipo de empresa que compra cuando alguien está ya en casi cabeza quiebra. Entonces se especializan en atender la emergencia, hacen su reestructuración de deudas con la Indecopy, etcétera, reestructuran deudas, hacen una cirugía ahí, asumen pasivos, etcétera, y al final, ¿qué hacen? Ponen la empresa bonita para que o la liquidan, en el peor de los casos, Dios no quiera, ¿no? Porque no cuánta gente se queda sin trabajo de golpe, ¿no? O la liquidan, o lo que hacen es ya venden la cartera de clientes, una cosa de estas, y ya, o sea, recuperan algo de la platita que pusieron, ¿no? Entonces, el nuevo dueño básicamente es un rescatista, ¿no? O sea, un experto en empresas en problemas, que te ha pagado $1 millón ya por una cosa simbólica, ¿no? Pero o sea, no es que están perdiendo de vender una empresa que podrían haberla vendido en 500,000 millones, no. En Colombia han emprendido la empresa de telefonía, de Telefónica, hacen es, ya venden la cartera de clientes, una cosa de estas, y ya, o sea, recuperan algo de la platita que pusieron, ¿no? Entonces, el nuevo dueño básicamente es un rescatista, ¿no? O sea, un experto en empresas en problemas, que te ha pagado $1 millón ya por una cosa simbólica, ¿no? Pero o sea, no es que están perdiendo de vender una empresa que podrían haberla vendido en 500,000 millones, no. En Colombia han emprendido la empresa de telefonía de Telefónica, la han emprendido en $400 millones. En Argentina en $1,000 millones. Acá no nadie te iba a pagar pues $1,000 millones, ni $400 millones, ni $100 millones, ni $10 millones. Ese pago es un pago simbólico. Es un pago simbólico. ¿Por qué? Porque lo que quieren es simple y llanamente poder seguir operando. Entonces, claro, la empresa que lo ha comprado se ha comprometido a seguir aportando capital para que la empresa siga operando. O sea, digamos, a nivel usuarios, o sea, si ustedes quieren se pueden cambiar de operador, pero digamos, o sea, si no te vas a cambiar de operador este mes ni el próximo, vas a seguir teniendo el servicio, o sea, y además Socitel le ha dicho, ¿no? Tenemos que garantizar que siga ofreciendo el servicio, ¿no? Entonces, hasta que veamos que sale el proceso concursal, ¿no? Entonces, no es que quebró, pero quebró, digamos, ¿no? En cholo bruto, ¿no? Aunque suene así en idioma cholo, digamos, se fue a la mismísima. Eso es lo que ha pasado. Lamentable, triste, ¿no? Porque es una empresa tan grande, que ha invertido tanto en el país, que ha, digamos, ha sido
digamos, proveedor durante muchos años de muchos de los peruanos, pero lamentablemente pues cuando se toman decisiones, bueno, todo el mundo es árbitro después del jurado, después de que acabó el partido, ¿no? Pero lo cierto es que quizás se equivocaron en apelar tanto, quizás debieron pagar, aceptar lo que decía la SUNAT de una vez y no tener semejante cosa encima, confiando en que iban a ganar cuando no ganaron, ¿no? Entonces, quizás debieron responder mejor al mercado, a lo que pasaba dentro del mercado, debieron reaccionar mejor, en fin. Muchos errores se cometieron definitivamente, porque si no, no estarían en la situación en la que están. Y es una situación triste. Esperamos, lo más importante, que los trabajadores de la empresa, que son muchos, y los proveedores de la empresa, que también son muchos, no se vean afectados, ¿no? Porque el cliente finalmente puede cambiar de proveedor, ¿no? Yo puedo irme con Claro, con Entel, con Vitel, me puedo ir con otro. Pero los proveedores, ¿no? Lo importante es que los proveedores, las empresas, los que hacen todos los servicios y los que trabajan dentro de la misma empresa tengan garantizados su pago de sus sueldos, tengan garantizados todos sus beneficios sociales si es que se liquida, ¿no? Porque siempre en una liquidación, siempre primero tiene que ser el trabajador, ¿no? Entonces, primero hay que pagarle al trabajador, ¿no? Ya la SUNAT, yo entiendo la SUNAT, pero hay que pagarle al trabajador, ¿no? Entonces, esperemos que las cosas salgan bien, que este nuevo dueño de Telefónica haga las cosas como debe, haga el salvataje que se debe hacer, logre colocar la cartera de clientes en otro proveedor después de que pase la tormenta. Sería lo ideal, ¿no? Que los acreedores se pongan de acuerdo, que SUNAT recupere su plata, que luego se venda la cartera de clientes, aunque sea por 20 millones, no importa, que vendan la cartera de clientes a alguien que maneje bien el servicio. Esperemos que todo salga bien, pero de que ha sido una debacle. Ya Telefónica venía de caída en caída varios años. El tema de la competencia, el tema de la calidad del servicio y el tema de sus procesos judiciales, que fueron, digamos, el gran problema, ¿no? El área legal ha sido el gran dolor de cabeza, sobre todo porque no ganaron. Igual el grupo español ha demandado ante el CIADI y quizás ganen por ahí una demanda y recuperen algo de la plata. Ellos mismos han hecho un préstamo, así que deberían querer que se los devuelva aquel que los ha comprado, que les devuelva la plata que ellos han prestado, ¿no? Entonces, ¿ha sido un fracaso? Sí, ha habido un fracaso, pero ¿esto es una pérdida para Telefónica como grupo español? No necesariamente, más bien es un alivio. Se quitaron de encima un peso gordo.